Introducción. A continuación se presenta en qué consiste el análisis léxico, las etapas de un compilador y en cuál de ellas se encuentra el análisis léxico. Para entender un poco más sobre él, podemos revisar sus funciones y cómo trabaja dentro del compilador. Asimismo, un ejemplo para entender por qué es muy importante el análisis léxico. ¿Qué es el análisis léxico? Consiste en un programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa, es la secuencia de caracteres, y produce una salida compuesta de tokens, los cuales son los componentes léxicos o símbolos. Estos tokens sirven para una posterior etapa del proceso de traducción, siendo la entrada para el analizador sintáctico. Es un análisis a nivel de caracteres. Su misión es reconocer los componentes léxicos o tokens, enviando al analizador sintáctico en la siguiente etapa los tokens y sus atributos. Función del análisis léxico. Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. Esta interacción suele aplicarse convirtiendo al analizador léxico en una subrutina del analizador sintáctico. Recibida la orden, obtiene el siguiente componente léxico. Del analizador sintáctico, el analizador léxico lee los caracteres de entrada hasta que puede identificar el siguiente componente léxico. Funciones secundarias. Como el analizador léxico es la parte del compilador que lee el texto fuente, también puede realizar ciertas funciones secundarias en la interfaz del usuario, como lo son eliminar del programa fuente comentarios y espacios en blanco, en forma de caracteres de espacio en blanco, caracteres tab y de línea nueva, tratamiento de comentarios, manejo de errores léxicos, interacción con la tabla de símbolos. Fases del compilador. Aquí se muestran en la imagen las fases del compilador. La primera de ellas es el analizador léxico, después analizador sintáctico, sigue analizador semántico, después generador de código intermedio, posteriormente optimizador de código y por último el generador de código, y se obtiene el programa objeto. Como podemos ver, en todas las fases del compilador está la tabla de símbolos y el manejador de errores. Fase de análisis léxico del compilador. El proceso de compilación es una secuencia de varias fases. Cada fase dura la entrada de su etapa anterior, tiene su propia representación del programa de origen y alimenta su resultado a la siguiente fase del compilador. El análisis léxico es la primera fase del compilador. Funciona como un texto escáner. Esta fase busca en el código fuente como una secuencia de caracteres y la convierte en un lexema resultante. El analizador léxico representa estos lexemas resultantes en forma de fichas. Como nos muestra en la imagen, se tiene el código fuente y entra al analizador léxico, los cuales generan los tokens y entran al análisis sintáctico y ya recibe la solicitud de tokens. ¿Por qué se necesita el análisis léxico? El análisis léxico constituye la primera fase del compilador. Aquí se lee el programa fuente de izquierda a derecha y se agrupa en componentes léxicos, los cuales son llamados tokens, que son secuencias de caracteres que tienen un significado. Además, todos los espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria se elimina del programa fuente. También se comprueba que los símbolos del lenguaje, las palabras clave, los operadores, etc., se han escrito correctamente. Es decir, a través del analizador léxico se verifica que todo esté escrito correctamente y si hay algún error, se elimina o se corrige. Un analizador léxico también es la parte del traductor que maneja la entrada del código fuente, y puesto que esta entrada a menudo involucra un importante gasto de tiempo,
El analizador léxico debe funcionar de manera tan eficiente como sea posible. ¿Cómo trabaja el analizador léxico en el compilador? El analizador léxico lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa las secuencias de caracteres en unidades con significado propio, componentes léxicos o tokens en inglés. Las palabras clave, identificadores, operadores, constantes numéricas, signos de puntuación, como separadores de sentencias, llaves, paréntesis, etc. Son diversas clasificaciones de componentes léxicos. Un ejemplo de un análisis léxico. Se usa la cadena 6 menos 2 por 30 entre 7. Bueno, será representada por el analizador léxico como la siguiente cadena de elementos léxicos. Un entero, el 6, la resta, el entero es el 2, por el entero de 30, la división y el entero 7. En donde cada token ha sido representada por un par, en el que la primera componente de cada par es el tipo de tokens y la segunda es el lexema, el valor concreto de ese token. Es decir, los tokens se dividen en dos. La primera componente es el tipo de tokens, cómo se agrupan, y la segunda es el valor de ese token. Como se muestra en la imagen, es un analizador léxico y ya se escribe la expresión. Una vez que se da clic en analizar, se muestra una tabla donde se tiene el token y el tipo, es decir, el resultado del token y su nombre que recibe ese token. En conclusión, el análisis léxico es la primera fase de un compilador, por lo cual es muy importante. Sin él no se puede avanzar a las siguientes. Como sabemos que el analizador léxico lee los caracteres del texto de entrada, una vez que lo hace produce componentes léxicos llamados tokens, es decir, cada uno de los caracteres de entrada los separa de acuerdo a lo que son. En caso de que uno de ellos no corresponda a ninguna categoría léxica, entonces se genera un error. Referencias respecto a la información obtenida en esta presentación.